A veces, lo que parece brillar no es una señal del destino, sino una advertencia disfrazada. En aquel entonces, yo no lo comprendía. Me encontraba frente al espejo del baño de la oficina, con la luz titilando sobre mi reflejo y las manos aún húmedas, intentando secarse del todo. En esa etapa de mi vida, trabajaba como auxiliar de archivo en una empleada más, con su escritorio asignado, su taza de café y una rutina que se repetía sin emoción, día tras día. Pero ese día, algo era distinto. El aire tenía otro olor, otro peso. Habían publicado una vacante para asistente del director, y toda la oficina murmuraba el mismo nombre, Octavio Beltrán. Se hablaba de él con una mezcla de respeto y recelo. Decían que era mujeriego, que le gustaba beber, pero que era impecable en su trabajo puntual, exigente y obsesionado con los resultados. Nadie lo admiraba, nadie lo quería realmente, pero todos le temían. Yo también. Sin embargo, necesitaba ese ascenso. El aumento de sueldo era crucial, porque en mi casa el dinero siempre faltaba. Mi salario ayudaba a mantenernos a flote. Era joven, con hermanos que aún estudiaban y solo podían trabajar medio tiempo. Y mi padre, hacía años que había formado otra familia. Mi madre también trabajaba, pero ganaba poco. Así que esa oportunidad significaba mucho más que un nuevo puesto. Era una posible salida. Cuando leí el correo con la convocatoria, sentí un nudo en el estómago. Sabía que la competencia sería feroz. Por un lado estaba Valeria, una mujer que no necesitaba hablar para llamar la atención. Bastaba con que entrara a una habitación. Su perfume, su ropa ceñida, su seguridad, todo en ella gritaba poder y deseo. Los hombres la seguían con la mirada, especialmente el director Beltrán. Sabía que si ella decidía usar sus encantos, nadie tendría oportunidad. La otra candidata era Nora, del área de finanzas. Calada, precisa, eficiente. No usaba maquillaje ni uñas postizas, pero su mente era aguda, como una hoja nueva. Entre esas dos, yo me sentía invisible, ni tan atractiva ni tan brillante. Simplemente en promedio esa noche. Al llegar a casa, le conté a mi madre que me había postulado. Ella me recibió con el delantal lleno de harina, interrumpiendo su preparación de pan. Sonrió y me abrazó con orgullo. Ay, mi niña, qué alegría me da saber que estás intentando crecer. La vida se abre poquito a poquito, pero hay que atreverse. Yo confío en ti. Sus palabras me reconfortaron, pero también sentí la necesidad de confesar mis dudas. Sí, mamá, pero no será fácil. Valeria tiene ventaja. Ya sabes por qué. Y Nora es demasiado inteligente. Yo no tengo nada especial. Mi madre me miró en silencio, con esos ojos que parecían leerme el alma. Luego caminó hacia su ropero, rebuscó entre cajas viejas y regresó con una pequeña bolsita roja, atada con hilo negro. Toma, hija, es un amuleto de la suerte. Me lo dio hace años una señora que sabe de cosas espirituales, doña Aurelia. Dicen que abre caminos y atrae oportunidades. Yo pensaba usarlo cuando tuviera mi propio negocio, pero nunca se dio. Ahora es tu turno. ¿Brujería, mamá?, pregunté con duda. A veces, cuando el esfuerzo no basta, hay que pedirle ayuda a lo que no se ve, respondió ella con serenidad. Mañana mismo podemos ir con Aurelia para que te haga una limpia y te diga cómo activarlo. No era una persona supersticiosa, pero cuando la vida aprieta, uno escucha. Así que, a la mañana siguiente, tomamos el microbús hacia una vieja vecindad, con un patio agrietado y macetas marchitas. El aire olía a humo, hierbas y cera derretida. Nos abrió doña Aurelia, una mujer de cabello trenzado, suéter oscuro y un rosario enredado en la muñeca. Pasen, hijas, cuéntenme qué las trae por acá, dijo con voz grave. Mi madre le explicó la situación y le mostró el amuleto. Aurelia asintió despacio. Puede usarlo, pero necesita limpieza y fe. De lo contrario, no sirve de nada, advirtió. Me hizo sentar frente a una mesa con veladoras, un vaso de agua
y un plato con sal. Luego pasó un huevo por mis brazos, por mi cabeza y mi espalda, mientras murmuraba oraciones. Sentí una mezcla de vergüenza y miedo. Cuando rompió el huevo y lo vació en el agua, el líquido se movió como si algo invisible se agitara dentro. Fue en ese momento que entendí que aquel día, ese día aparentemente normal, iba a marcar el inicio de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Porque créeme que el director Beltrán es muy exigente y a veces es muy caprichoso. Él puede llegar a pedirte favores que te pueden llegar a incomodar. Pero bueno, si es que no puedes con eso, yo estaría ya lista para cubrir ese puesto. Antes de seguir, apaga la luz, respira hondo y suscríbete a lo que estás por escuchar. No todos deberían saberlo. Aún así, te deseo mucha suerte. Ya después podrás entender a qué me he referido con mis comentarios. Aquella pequeña charla me puso más nerviosa, pero ni modo, tenía que cumplir. Finalmente pasó la tarde, y ya para la noche, fui rápido a casa. Me vestí, tomé un taxi, y me dirigí hasta el lugar. Iba yo vestida con algo sencillo. Guardé mi amuleto en el bolso que llevaba. El restaurante quedaba en una zona elegante, con música en vivo y meseros de guantes blancos. El director, Octavio, ya estaba en una mesa apartada, con una botella de vino abierta. Me recibió con una sonrisa amplia y me pidió que me sentara, porque había que celebrar. Al principio, todo parecía normal. Plática de trabajo, proyectos a futuro, metas nuevas. Pero cada vez que mi copa se vaciaba, él la llenaba. Yo no bebía mucho, pero los nervios me hicieron tomar sorbo tras sorbo. Además, sentía mucha presión social. La música se volvió un rumor. Las luces giraban ante mí. «¡Ay, muchacha!», dijo la señora Aurelia, mientras observaba fijamente el vaso con el huevo flotando en el agua. «Puedo ver que llevas un cansancio profundo. No de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es un agotamiento que traes cargando como si fuera una sombra. Y además, también percibo un miedo que no es del todo tuyo. Es algo heredado, pero tranquila. No veo ningún impedimento para que portes el amuleto». Su voz era pausada, pero tenía un tono firme, que imponía respeto. «Créeme, niña, estos amuletos funcionan, pero solo si los usas con fe y con respeto. No son simples adornos ni juguetes. Tienen poder, y ese poder puede abrirte caminos que ni siquiera imaginas. Pero también debo advertirte algo muy importante. El destino tiene su propio ritmo, y si intentas forzarlo o empujarlo más de la cuenta, él cobra su precio. Y no siempre donde una espera. A veces, lo que se pierde no tiene remedio. Hay cosas, continuó, que simplemente no nos pertenecen, aunque las deseemos con todas las fuerzas. Cuando uno insiste en tomar lo que no le corresponde, el universo se lo cobra. Pero si tú crees de verdad que ese trabajo es tuyo, si sientes que estás lista y que no hay peligro detrás de obtenerlo, entonces sigue adelante. Solo recuerda lo que te digo. Ansí, algo malo sucede. Ya te habré advertido. Mi madre escuchaba atenta, asintiendo a cada palabra. Cuando la mujer terminó, ella preguntó con ansias: «Entonces, ¿usted cree que mi hija podrá quedarse con ese puesto gracias al amuleto?» Aurelia sonrió apenas. Una sonrisa tan enigmática que me recorrió un escalofrío por la espalda. «Por supuesto que puede», respondió sin dudar. «Pero la pregunta correcta no es si puede, sino si debe. Porque poder y deber no siempre van de la mano. Eso ya se los dejo a su conciencia». Luego se levantó, caminó hacia un estante lleno de frascos, hierbas y pequeñas figuras, y tomó una diminuta bolsa roja con semillas en su interior. Me la entregó junto con un listón y me explicó, con seriedad: «Este también lo vas a necesitar. Llévalo dentro del brasier el día de la entrevista, cerca del corazón. Nadie debe saber de esto, ni siquiera tus amigas. La brujería no es para todos, es solo para quienes están dispuestos a ver lo que los demás
no quieren ver. Mientras decía eso, su mirada se volvió más intensa, casi lúgubre. Al acompañarnos hacia la puerta, sus ojos se detuvieron un instante en los míos, y noté algo extraño, una especie de compasión, como si ya supiera el desenlace de algo que yo aún no podía imaginar. Mi madre y yo salimos en silencio. Ninguna de las dos habló durante el camino de regreso. Ambas estábamos agotadas, como si el ritual nos hubiera drenado hasta el alma. Los días pasaron, y finalmente llegó el jueves de la entrevista. El edificio tenía ese olor familiar a café recién hecho, pero el ambiente estaba cargado, denso, casi eléctrico. Todos parecían nerviosos. Lo que yo no sabía era que habría más candidatas de las que imaginaba. No eran solo Valeria y Nora. Se habían inscrito varias más. Yo llegué temprano, con los amuletos bien guardados y el corazón latiéndome en el pecho. Trataba de convencerme de que todo saldría bien. Unos minutos después llegó Valeria, impecable como siempre, blusa ajustada, falda corta y un brasier que realzaba su figura. Se había maquillado con precisión quirúrgica. Su aroma invadía el aire. Se notaba que estaba dispuesta a ganar como fuera. Nos fueron llamando una por una. Cuando escuché mi nombre, tragué saliva y entré a la oficina. El licenciado Octavio Beltrán estaba detrás de su escritorio, vestido con un traje oscuro. Sus ojos claros no miraban, sino que analizaban. Daba la impresión de que pesaba cada palabra que uno decía. Sobre su escritorio había una taza de cerámica negra, de la cual salía un vapor con olor a algo desconocido, quizá té o alguna infusión. Me sonrió con amabilidad contenida. Buenos días, Mariela. Siéntate, por favor. Veo que llevas 2 años en la empresa. Cuéntame, ¿por qué deseas este puesto? ¿Cuáles son tus metas, tus motivaciones? Respiré hondo, aunque por dentro temblaba. Traté de proyectar confianza. Le hablé de compromiso, de disciplina, de mis ganas de aprender y de crecer dentro de la empresa. Cada palabra la medía con cuidado, intentando sonar segura, pero su mirada, esa mirada, me inquietaba. Era una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no supe definir. Luego comenzó a hacer preguntas más específicas sobre mi horario, mis límites, mis responsabilidades. Me advirtió que como su asistente, tendría que quedarme horas extras, adaptarme a su ritmo y disponibilidad. Asentí en todo. Necesitaba ese empleo, así que no podía dar señales de debilidad. La entrevista siguió su curso. Respondí cada pregunta con firmeza, y cuando terminó, me despedí con una sonrisa forzada. Al salir, me invadió un mareo extraño. En el pasillo, Valeria me lanzó un gesto con los labios, algo entre burla y reto. Nora, en cambio, me dedicó una media sonrisa cansada, resignada. A las 4 de la tarde, mientras miraba la lluvia caer desde la ventana, llegó una notificación en mi correo. Decía que los resultados se publicarían el lunes. Ese fin de semana fue eterno. No dormí bien. Soñaba con el amuleto, con el huevo flotando, con los ojos de Aurelia. Aún así, mantenía la fe. El lunes por la mañana, llegué antes que todos. Subí al elevador, que parecía moverse con una lentitud insoportable. Al llegar a mi escritorio, encendí la computadora. Había varios correos nuevos, pero uno destacaba entre todos. Provenía de la oficina del director. Con el corazón acelerado, lo abrí, y ahí estaba. Nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto de asistente del director. No lo podía creer. Sentí una oleada de adrenalina recorrerme el cuerpo. Miré a mi alrededor. Valeria fruncía el ceño frente a su pantalla. Nora se quitó los lentes y suspiró con serenidad. Nadie dijo nada, pero todos lo entendieron. Aquello era un milagro. El milagro que Aurelia me había prometido. Poco después, el director Beltrán me mandó llamar. Su despacho era grande, con cortinas pesadas y un aroma fuerte a perfume caro. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos, y sobre su escritorio
El caos en papeles, carpetas y un cenicero escondido bajo un montón de documentos. Felicidades, Mariela, dijo con una sonrisa medida. Desde hoy, formarás parte de mi equipo más cercano. Te enseñaré cómo funciona todo aquí. Y para celebrarlo, te invito a cenar esta noche. No supe qué responder, me puse tensa. No te preocupes, añadió antes de que dijera algo. Es parte del itinerario. No lo puedes rechazar. Es una tradición que tengo para dar la bienvenida. Sentí el amuleto vibrando contra mi piel, como si tuviera vida propia. Asentí sin discutir, aunque algo dentro de mí me decía que aquello no era buena idea. Después de la reunión, fui a prepararme un café. Necesitaba despejar la mente. En la cocineta estaba Valeria, apoyada contra el mostrador, mirándome con una sonrisa que no era de felicidad. Felicidades, Mariela, me dijo con voz cargada de veneno. De verdad te lo mereces. Solo espero que estés preparada para todo lo que implica ese puesto. No cualquiera aguanta las exigencias del licenciado Beltrán. Su mirada me atravesó como una daga. Sonreí por cortesía, pero algo en sus palabras me dejó intranquila. Y mientras el vapor del café subía lentamente, sentí el peso de los 2 amuletos sobre mi pecho, como si empezaran a quemar. Perdí la cuenta de los tragos. En algún momento quise irme a mi casa, pero sentí su mano fría sobre la mía. Apretó con fuerza. Era pesada, dominante. Tranquilízate, Mariela, me dijo. Ahora eres parte de mi equipo. Así que actúa en consecuencia. No se me olvidó la advertencia. En ese lugar, él mandaba. Me obligó a quedarme para seguir la celebración. Desde ese instante tuve la sensación de que empezaba a perder el control de lo que ocurría. Retazos vuelven a mi memoria: su auto, el olor a alcohol mezclado con su perfume, una habitación de hotel con las cortinas corridas. Me veo pidiendo, suplicando que no me tocara, que me dejara en paz. Todo parecía como un sueño irreal. Recuerdo también que él apareció desnudo frente a mí, con el celular en la mano y el flash encendido. Era como si me estuviera grabando. Me vi completamente desnuda sobre la cama, humillada. Mientras el hombre apoyaba el teléfono en una repisa, se acercaba y, por la fuerza, empezó a consumar el acto. Solo alcanzaba a percibir su cuerpo moviéndose sobre mí, sus manos recorriéndome el pecho, la boca, la entrepierna. Era un salvaje, un cerdo. No pude defenderme. Las imágenes entraban y salían en mi cabeza como en una película truncada. Finalmente sentí que se terminaba. No recuerdo si usó protección. Su respiración agitada, en mi cuello, fue la primera prueba real de que acababa de perpetrar una atrocidad contra mí. Entonces, perdí el conocimiento. No sé cuántas horas pasaron. Desperté ya con la luz de la mañana y me encontré sola. Tenía un fuerte dolor de cabeza, como si me hubieran golpeado. El vestido estaba arrugado. Sobre una silla, en la mesa, había un sobre con dinero y una nota: bienvenida al puesto. Gracias por tu discreción. Por cierto, te ves muy bonita. En las fotos, salí corriendo al baño y comencé a vomitar. Las manos me temblaban. Jamás había bebido tanto en mi vida. Lloré en silencio, con miedo de que alguien me escuchara. Sentí el amuleto contra la piel, como si ardiera de vergüenza. Y ese día no fui a la oficina. Me sentía totalmente destrozada. Tuve que mentirle a mi madre sobre por qué no había regresado a dormir. Le dije que algunas compañeras se ofrecieron a dejarme en la casa por el exceso de copas. Mi mamá se preocupó. Estaba enfadada, pero al final me creyó. Me sentía humillada, triste y decepcionada. Recordé entonces las palabras de la señora Aurelia: en la vida hay metas que, una vez alcanzadas, pueden condenarnos o destruirnos. Esa idea me golpeó con fuerza. Al día siguiente, regresé a la oficina. El director Beltrán me miró desde su escritorio, con una sonrisa fría, y me llamó al despacho. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Me observó en silencio, dio un sorbo a su café, y con tono mesurado, me dijo que esperaba que me adaptara a su forma de trabajar. Eres buen elemento, Mariela,
pero te falta actitud, comentó. Y luego vino la amenaza en sí. Hablaba de lo ocurrido. Él tenía pruebas, fotos y videos comprometidos míos, que, si salían a la luz, harían daño a mi madre y a mi familia, o podrían difundirse en la oficina. Así que más te vale ponerte cooperativa, añadió, porque a mí me conviene compensarte en todos los aspectos. Sentí un frío en el cuerpo. Mi ascenso se transformó en una sentencia. No podía renunciar. Necesitaba el sueldo. Él me tenía atrapada. En las semanas siguientes fueron un infierno. Las mañanas se convirtieron en tortura. Trabajaba hasta el agotamiento, pero con el temor permanente de recibir otra invitación a cenar, o una llamada para que fuera a su despacho. Me vi obligada a entregarme muchas más noches, no solo la primera vez. Llegó un punto en que ya no pude más. Una tarde llegué a casa destrozada y llorando. Mi madre me preguntó qué pasaba. Yo no podía seguir ocultándolo. Le conté todo. Ella me abrazó y sus palabras me helaron. Parecían repetir la advertencia de la señora Aurelia. Esa misma idea de que no debía buscar ciertos destinos, porque podrían condenarme. Al día siguiente, con la primera luz, insinuándose por las rendijas, mi madre me llevó de nuevo a visitar a la señora Aurelia. La señora se sorprendió al vernos. A mi cara estaba hinchada de tanto llorar. Le empecé a relatar todo. Le pedí perdón por no haber hecho caso a sus prevenciones. Ella, sin embargo, me miró con calma y compasión. Me dijo que no me preocupara, que ella me iba a ayudar. Explicó que no había sido yo quien hizo brujería para dañar, sino que el amuleto había abierto una puerta y que había algo oscuro detrás. Por eso era necesario cerrar esa puerta y alejar a ese hombre. Mi madre le aseguró que quería que el director Beltrán pagara, que merecía recibir su castigo. La señora Aurelia suspiró, encendió una vela negra y colocó un pequeño frasco de vidrio sobre la mesa. Esto no es un juego, dijo. Es un trabajo de entierro. No solo lo vamos a alejar, lo vamos a cortar de raíz. Pero ten en cuenta, lo que se entierra, muchas veces, ya no vuelve a ver la luz. Así que puede terminar muy mal, asentí, con los ojos hinchados. En ese momento no me importaba el riesgo. Solo quería volver a respirar sin miedo. La mujer sacó un muñeco de trapo pequeño. Me pidió que escribiera el nombre completo del licenciado Beltrán en la tela. Así lo hice. Luego me entregó una aguja y me indicó que la clavara en el muñeco. Con las manos temblando, atravesé la tela en lo que sería el corazón del muñeco, y mientras lo hacía, repetí su nombre en voz baja. La señora colocó el muñeco dentro del frasco y lo rellenó con tierra de panteón. Al sellarlo, nos dijo que debíamos enterrarlo esa misma noche en algún baldío, y nos advirtió con firmeza que no habláramos ni miráramos atrás al hacerlo. Mi madre y yo salimos esa tarde con el pequeño trabajito en una bolsa. Nos esperamos a que cayera la noche para realizarlo. Cuando llegamos, el aire olía a tierra mojada. Parecía que en cualquier momento comenzaría a llover. Caminamos hasta un terreno baldío en las afueras de la colonia, y con un pedazo de fierro cavamos hasta que el agujero fue lo bastante profundo para enterrar el frasco. Lo cubrimos con cuidado y regresamos a casa, asegurándonos de que nadie nos hubiera visto. Esa noche sentí algo extraño, una calma que no había sentido en días, como si el alma, por fin, descansara un poco. El resultado no llegó de inmediato. Pasaron días, casi 2 semanas, en las que tuve que seguir soportando el miedo y sometiéndome otra vez a ese desgraciado. Cada encuentro era más repugnante que el anterior. Me sentía vacía, sin esperanza, pero en lo más profundo de mí, confiaba en que el ritual de la señora Aurelia funcionaría, que ese infierno algún día terminaría, y así fue. Aquel lunes, llegué temprano a la oficina, sin ganas de nada. Los empleados fueron llegando uno por uno, hasta que noté que faltaba alguien. El director Beltrán. Teníamos junta en media hora, así que marqué varias veces a su celular, pero nunca entró la llamada. Pasaron las horas
y el rumor comenzó a correr. Una secretaria irrumpió en lágrimas. El director había tenido un accidente. Sentí un vuelco en el pecho. Mi respiración se agitó. No podía creerlo, pero algo en mí sabía que la brujería había hecho su efecto. Sentí un vuelco en el pecho. Mi respiración se agitó. No podía creerlo, pero algo en mí sabía que la brujería había hecho su efecto. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que el licenciado había chocado de frente con un camión y que el coche se incendió. Beltrán quedó inconsciente, atrapado entre los fierros, y las llamas lo consumieron por completo. Murió calcinado, junto con todo lo que llevaba consigo, incluido su celular. Me quedé petrificada, con el café a medio camino de la boca. En ese instante supe que la pesadilla había terminado. Ese monstruo se había ido, y con él, las pruebas que me tenían encadenada. Si no existían copias, todo se había borrado para siempre. A mi alrededor, la oficina se volvió un murmullo constante. Los empleados cuchicheaban, no tanto con tristeza, como con una curiosidad morbosa. Decían que el cuerpo estaba irreconocible, completamente carbonizado. Los bomberos tardaron en llegar, y apenas quedó algo que pudiera identificarse como humano. Los días siguientes fueron confusos, una mezcla de alivio y culpa. Se dijo que el accidente fue provocado en un camión. Se metió en sentido contrario y lo impactó de frente. Cuando las fotos del cuerpo comenzaron a circular en redes, comprendí que ya nadie tiene privacidad. Él violó la mía y el mundo violó la suya. En casa, mi madre volvió a sonreír. Dormíamos tranquilas por primera vez. Yo también lo hacía, aunque con el corazón dividido. Renuncié al trabajo y entré a otra empresa. Gano menos, sí, pero lo que tengo ahora vale más que el dinero, a la dignidad, la paz. Sin embargo, la tranquilidad no es total. A veces la culpa me visita, silenciosa, como un fantasma que se sienta a los pies de mi cama. Sé que fui parte de su destino, que lo enterramos con nuestras propias manos, y que si hubiera escuchado desde el principio a la señora Aurelia, quizá nada de esto habría pasado. A veces pienso que ese puesto no era mío, que el destino se equivocó conmigo. Si Valeria hubiera ganado aquella convocatoria, quizá ella habría aceptado ese trabajo, sin imaginar el infierno que lo acompañaba. Comprendí que hay empleos que exigen más que talento, piden el alma, y yo no estaba dispuesta a entregar la mía. Hoy entiendo que lo que viví no es una excepción. En muchas oficinas, en distintos niveles, hay mujeres atrapadas en redes similares. Yo solo fui una de ellas. Gracias a la brujería entré ahí, y gracias a la misma, pude salir. Pero las cicatrices no desaparecen, quedan grabadas y seguirán ardiendo el resto de mi vida. Apaga la luz y suscríbete, porque hay historias que no terminan con la muerte.